Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, the City Manager. We're going to talk tonight about COVID-19 vaccines. Hola, buenas noches, soy Tom Ambrosino, el gerente municipal. Esta noche vamos a hablar sobre la vacunación contra el coronavirus. Working in close partnership with the East Boston Neighborhood Health Center and La Colaborativa, the city is opening its own vaccination site starting tomorrow, Thursday, February 4th. The site will be operated by East Boston Neighborhood Health Center and located at La Colaborativa's headquarters at 318 Broadway next to the post office. Vaccinations there will be by appointment only. No walk-ins will be allowed. Initially, only Chelsea residents ages 75 or older are eligible to receive the vaccine and can start scheduling appointments at this site. This is a requirement of the state's vaccine plan. It is not something that the city of Chelsea can change. If you are age 75 or older and eligible for the vaccine, the next step is to make an appointment. You can get an appointment by calling East Boston Neighborhood Health Center at 617-568-4870. Again, the number is 617-568-4870. This telephone number operates during normal business hours. La ciudad de Chelsea, en colaboración con East Boston Neighborhood Health Center y la colaborativa, va a tener su propio sitio de vacunación comenzando mañana jueves 4 de febrero. Este sitio, que va a estar operado por East Boston Neighborhood Health Center, también funcionará en la sede de la colaborativa, que está ubicada en la calle 318 de la Broadway, que está junto a la oficina de correo. Estas vacunas, la vacunación será solo con cita previa y tenga en cuenta de que no se tomarán personas sin cita previa. Otra cosa que hay que considerar es que solamente los residentes de 75 años o mayores son los que son elegibles en este momento para recibir la vacuna. Esto es algo que la ciudad no puede cambiar, ya que es el requisito según las fases de vacunación establecidas por el Estado. Así que si usted tiene 75 años o más o conoce a alguien que tiene 75 años o más, puede comenzar a hacer la cita llamando al número de teléfono 617-568-4870. Lo voy a repetir, es el 617-568-4870. Y este número funciona en horario de atención de oficina, el horario normal de 9 a 5 de la tarde. Because the vaccine supply is limited and the demand is very high, you may have to wait several weeks or longer for a scheduled appointment at this Broadway location. Please note that if you have your own doctor at a healthcare provider, such as Mass General Hospital, Beth Israel, or Cambridge Health Alliance, that provider will likely be contacting you with information about their own independent vaccination efforts. And there are other public vaccination sites in the Boston area offering vaccines. You can find all of these sites by accessing the state's website. The state will very soon be operating a call center to help with this vaccination issue. As soon as that call center number is operational, which should be very soon, the city will provide you the number. In the meantime, you can always call the city's own helpline at 311 or 617-466-4209 for assistance. If you are a senior citizen and need a ride to a vaccination site after you have made an appointment, Mystic Valley Elder Services is offering free transportation to sites in this area. You must be 60 years of age or older and already have a scheduled appointment. But Mystic Valley will not provide transportation to Fenway Park or Gillette Stadium. If you qualify for a ride, you can call Mystic Valley at 781-324-7705.
Debido a que el suministro de vacunas es limitado y la demanda es alta en estos momentos, es posible que usted deba esperar varias semanas para obtener una cita en el sitio que está ubicado en la 318 de la Broadway. Pero tenga en cuenta de que a lo mejor ya su médico o su proveedor de salud, si usted tiene Mass General o Bethel Israel o también el Cambridge Health Alliance, es probable que su médico o su proveedor de salud se comunique con usted para dejarle saber cuáles son los esfuerzos de cada proveedor de salud con respecto a la vacunación. También sepa que hay otros sitios públicos en el área de Boston que están disponibles para y ofrecen vacunas. Así que si usted necesita y quiere saber cuáles son estos otros sitios disponibles, visite el sitio web del Estado. Asimismo, el Estado proporcionará pronto una línea de atención, lo que se conoce como un call center, para asistir con todos estos problemas y consultas, pero todavía ese número no está operativo. En cuanto esté funcionando, le vamos a compartir la actualización. Mientras tanto, usted siempre se puede comunicar a la línea de ayuda que tiene la ciudad, que es el servicio 311, que usted accede digitando 311 mientras esté en Chelsea o llamando al 617-466-4209. Y para todas las personas mayores de 60 años que necesiten transporte, Mystic Valley Elder Services está ofreciendo transporte gratuito a los sitios de vacunación. Ahora bien, hay que cumplir con ciertos criterios porque usted debe ser mayor de 60 años y ya haber agendado una cita. Tenga en cuenta de que si su cita es en el Fenway Park o en el Gillette Estadio, no cualifica. Ahora, si su cita no es en ninguno de estos dos sitios y tiene más de 60 años y ya tiene una cita para recibir la vacuna, usted se puede comunicar al 781-324-7705. I want to emphasize to you that these vaccines are safe and effective. They offer very strong protection from COVID-19. The vaccines are also free of charge. No insurance is required, and no questions will ever be asked about your immigration status. Now, in addition to the vaccination site at La Colaborativa on Broadway, operated by East Boston Neighborhood Health Center, Beth Israel is operating its own separate clinic at 1100 Revere Beach Parkway, next to Home Depot in the Parkway Plaza Shopping Center. That vaccination site also opens tomorrow, February 4th. However, unlike the site on Broadway, which is open to all Chelsea residents, the Beth Israel site is open only to Beth Israel patients. If you are a Beth Israel patient and want information about that site, call the Beth Israel call center at 781-744-8000. Again, the number is 781-744-8000. Ahora vamos a dedicar un segundo para hablar de las vacunas, ya que queremos enfatizar que las vacunas son seguras y son eficaces. Y además, estas vacunas ofrecen protección contra el coronavirus. Estas vacunas también son gratuitas para todo el mundo. No se necesita tener seguro médico para recibir la vacuna y tenga en cuenta de que no se le va a preguntar nada acerca de su estado migratorio. Además de este sitio que está funcionando en la colaborativa, Bethel Israel, que es otro hospital, está operando su propia clínica que además comienza mañana con la vacunación en el sitio que está ubicado en la 1100 de la Revere Beach Parkway, que es el local que queda bien justo cerca de la tienda Home Depot, en ese pequeño mall que hay allí que se llama Parkway Plaza Shopping Center. Este sitio de vacunación que hable mañana en ese lugar, a diferencia del que funciona en la colaborativa operado por el East Boston Neighborhood Health Center,
Este sitio en la Riviera Beach Parkway va a ser solamente para pacientes de Bethel Israel. Así que si usted es paciente de este hospital, puede que ya haya recibido la comunicación del hospital de que puede ir a vacunarse allí. Si no lo ha hecho y le interesa obtener más información, puede llamar al 781-744-8000. De nuevo, si usted es paciente de Bethel Israel y quiere hacer una cita para vacunarse en el propio sitio de Bethel Israel, que va a funcionar en la 1100 de la Riviera Beach Parkway, debe llamar al 781-744-8000. Además, también la ciudad anticipa que en algún momento el Hospital Mass General va a funcionar en esa misma ubicación. En cuanto tengamos más detalles, se los vamos a proporcionar. The city does anticipate at some point soon, Mass General Hospital will also be doing vaccinations in the city for its patients, likely at the same location as Beth Israel next to Home Depot. The city will provide you with details of the Mass General vaccination site as soon as that becomes available. And finally, the Walgreens at 1010 Broadway, Chelsea, near the Revere line, is also offering vaccine appointments to Chelsea residents. However, the only way you can access appointments for vaccinations at that Walgreens store is by going online to walgreens.com. There is no telephone number available. Además de este centro de vacunación que decíamos que va a comenzar a funcionar mañana, cerca de ahí en donde está el pequeño mall donde funciona Home Depot, la farmacia Walgreens, que está justo en el borde entre Riviera y Chelsea, también va a ofrecer vacunas. Ahora bien, para vacunarse en Walgreens, lo único, no tienen una línea de atención al público. La forma de hacer una cita es a través de su sitio en internet, que lo buscan como walgreens.com. Remember, in addition to the vaccines, testing for COVID-19 does remain available in the city. We encourage all residents who have not yet received the vaccine to get tested regularly. We have free indoor testing 7 days a week at Emiliana Fiesta Building at 35 4th Street. The hours for that free testing are Monday, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 6, Wednesdays and Fridays, 10 to 6, Saturdays and Sundays, 11 to 5. For the next few weeks, there will also be pop-up testing available on Tuesdays at 2 on 6th Street at the food pantry operated there by La Colaborativa. Finally, if you drive, you can utilize the Beth Israel drive-through site at 1000 Broadway next to Walgreens near the Revere line. That drive-through testing for COVID is open weekdays 9 to 5 and on Saturdays from 9 to 2. Además de las vacunas disponibles, también Chelsea sigue contando con pruebas gratuitas de coronavirus, y alentamos a todos los residentes que no tengan todavía la vacuna a que se hagan la prueba con regularidad. Le recordamos que el sitio funciona en interiores, en donde es conocido como Emiliana Fiesta, que queda allí en la 35 de la 4th Street. Las pruebas son gratuitas y está abierto los 7 días de la semana. Usted puede ir los martes y los jueves de 2 a 6 de la tarde, y también tiene horas extendidas los lunes, miércoles y viernes, que funciona de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados y domingos funciona de 11 a 5 de la tarde. También durante las próximas al menos 2 semanas hay un sitio de pruebas móviles que se está ubicando los martes a las 2 de la tarde en la despensa de comida que es operada por la colaborativa. Y finalmente hay 2 sitios más de pruebas que usted también puede visitar. Uno es el que queda en Bethel Israel, que queda en la 1000 de la Broadway, que queda al lado de Walgreens, y este lugar está abierto los viernes de 9 a 5
y los sábados de 9 a 2 de la tarde. A quick update on our housing programs. As you know, we completed our lottery for the second round of rental assistance for tenants a few weeks ago. All those who were selected have already been notified. The city will be working with these tenants and their landlords to finalize the paperwork and payments over the course of the next few weeks. In addition to that tenant program, the city also has a homeowners assistance program. There are 2 different rounds for that program. The first round was available to homeowners who earn no more than 80% of area median income. That application period is closed. The lottery for that first round will be held tomorrow night, February 4th at 5 p.m. and will be on Facebook Live. Applicants should have already received their lottery number for that lottery in the mail. If for some reason you have not received a lottery number and you were selected in that and you applied for that lottery, call 311 or 617-466-4209 and you will get your lottery number for tomorrow night's lottery. Now remember, there will be a second round to this program. That second round has been funded already by the City Council with an appropriation of $750,000. That second round will have expanded eligibility. It will be available to homeowners who earn up to 100% of area median income. The application period for the second round has not yet opened. We will have more information about applying for this second round of homeowners assistance in the very near future. Of course, in addition to the rental assistance and the homeowners assistance, the city continues to offer legal assistance to tenants facing eviction. If you received a notice to quit or are facing eviction, you may contact the Chelsea Housing Legal Clinic by calling 617-603-1700 or 1-800-342-5297. Lawyers there will provide you with legal assistance. For information about all of Chelsea's housing programs, you can go to the website at www.chelseama.gov/housing-resources. Y ahora una última actualización sobre los programas de vivienda en respuesta al coronavirus. Tuvimos una segunda ronda del programa de asistencia en el pago de la renta y también tuvimos una lotería donde se seleccionaron los aplicantes y la ciudad ya se contactó con todos los beneficiarios y se les dejó saber que han sido seleccionados y ahora está trabajando en conjunto con los inquilinos y las personas que rentan las casas para completar el papeleo y poder entregar los fondos en el transcurso de las próximas semanas. También la ciudad tiene un programa de asistencia para los dueños de vivienda en Chelsea que se llama el programa de estabilización de propietarios. Este programa también tuvo 2 rondas. La primera ronda, actualmente las aplicaciones están cerradas y mañana se va a llevar una lotería a las 5 de la tarde para elegir los beneficiarios de este programa. Esta primera ronda tuvo una característica de que se cualificaba al programa si se tenía un ingreso del 80% del área o menor a la media del ingreso del área. En este momento la ciudad va a anunciar en las próximas, pronto, va a anunciar la segunda ronda de este programa que va a extender la elegibilidad a un 100% del ingreso media del área. Esta segunda ronda cuenta con $750,000 que fueron financiados por el Consejo Municipal de la ciudad.
y esté pendiente a las novedades de la ciudad de cuándo es que va a abrir esta segunda ronda de aplicaciones para este programa. También otra de las ayudas que la ciudad está proveyendo es asistencia legal a través de su clínica de vivienda legal. Así que si usted ha recibido un aviso de desalojo o enfrenta o sabe que va a enfrentar en algún momento un proceso de desalojo, por favor, comuníquese con la clínica legal al 617-603-1700 o también llamando al 800-342-5297. Los abogados de la clínica legal están allí para ayudarlos si usted está pasando por un momento en el cual sabe que puede ser desalojado pronto o ya recibió la notificación de que va a ser desalojado. Por información sobre los recursos de vivienda disponibles, puede ir y visitar el sitio web de la ciudad www.chelseama.gov/housing resources. Allí está toda la información disponible sobre los recursos de vivienda actualmente disponibles para los residentes de Chelsea. Let me conclude with this. With vaccines finally available here in Chelsea, there is certainly some light at the end of this pandemic tunnel. But until the vast majority of Chelsea residents are actually vaccinated, which will likely not be completed for several more months, we must all stay vigilant to keep the community safe. That means continuing the safe practices that have helped us so far survive this pandemic. Wearing face masks, keeping physical distancing from others, avoiding large crowds, washing your hands regularly, and getting tested frequently. If we continue to take these very simple steps, we can keep ourselves, our loved ones, and our community healthy. Bueno, y como conclusión, si bien tenemos vacunas disponibles, eso nos da como cierta luz al final del túnel después de esta pandemia, pero hasta que la mayoría de los residentes de Chelsea no sean vacunados, que es probable que eso tome unos cuantos meses todavía, debemos seguir atentos y proteger a la comunidad. Esto significa que debemos seguir tomando y haciendo caso a estos simples pasos que hemos hecho durante todos estos meses y que son realmente efectivos. O sea, debe seguir usando la mascarilla, debe seguir manteniendo distancia física con otros, debe evitar ir a grandes reuniones, debe lavarse las manos regularmente y también hacerse la prueba frecuentemente. Si continuamos haciendo estos pequeños pasos, vamos a seguir manteniendo a nuestra familia, a los seres que queremos y a la comunidad segura y alejada del coronavirus. That's all for tonight. Thank you so much for joining us, and please stay safe. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y por favor, cuídense. Buenas noches.